Yo era la hija ilegítima, muda y humilde de la familia Jian. Todos me despreciaban, excepto Feng Huimin, quien me trataba como un tesoro. Una vez me prometió que, cuando aprobara el examen imperial, se casaría conmigo y me sacaría de aquella casa tan amarga. Lo esperé 8 años, ahorrando cada centavo, cosiendo y bordando para mantenerlo, para que pudiera estudiar con menos preocupaciones. Pero el día en que su nombre apareció en la lista dorada, su rostro reflejó vacilación. Dijo que quería que aceptara un puesto menor, que me convirtiera en su concubina. El camino oficial era difícil, dijo, y necesitaba la ayuda de la familia materna de mi hermana legítima para ascender. No asentí ni negué con la cabeza. Al día siguiente fui al despacho de mi padre y le dejé una nota. Xin estaba dispuesta a casarse con un miembro de la familia Wen en lugar de su hermana mayor. Esa noche, cuando Feng Huimin llegó a mi patio, la luna ya estaba alta. Como siempre, se deslizó por el agujero del perro, se apoyó en la ventana y susurró mi nombre. Tomé una lámpara y cojeé hacia él. Xin, pasé. Pasé. Su voz era baja, temblorosa de emoción. Yo ya lo sabía. Mi padre había enviado a un criado a acompañarlo al tribunal examinador, y en cuanto llegaron las buenas noticias, un escribano corrió de vuelta para informarlas. Pero oírlo de sus propios labios aún me llenó de alegría. Xin, dijo con los ojos brillantes de risa, no te defraudé. Cumplí mi promesa. Mañana hablaré con tu padre y fijaremos la fecha, nos casaremos pronto. Pero me llamó la atención esa palabra, casarse. Las esposas se casan, las concubinas son tomadas como tales. Dudé un instante, luego levanté la mano para firmar. ¿Quieres que sea tu concubina? Su sonrisa se congeló. Desvió la mirada. El mundo oficial es peligroso, murmuró. Sin el apoyo de la familia de mi esposa, no duraré mucho. Tu hermana mayor, Jian Tiantian, es muy querida por tu padre. Su madre es prima del magistrado. Si me caso con ella, obtendré apoyo tanto político como comercial. El camino por delante será fácil. Tenía razón. Para él, yo no era más que una carga. No solo era muda y de baja cuna, sino que mi difunta madre era hija de un delincuente convicto. Hacerme su esposa sería una verdadera deshonra para él. Pero, ¿qué pasaría con los 10 años de cariño que nos unían? Cerré la ventana, sin querer volver a mirarlo. Aún así, mis sollozos ahogados se colaban por las rendijas. Xin, no llores, su voz temblaba. Sé que te he ofendido, pero solo esta vez. Cuando entres en mi casa, te convertiré en mi concubina de honor. No tendrás que servir a la señora. La libertad y la paz que te prometí seguirán siendo tuyas. Sus promesas esparcidas por mi patio como baratijas sin valor. Habló mucho, pero no le respondí ni una palabra. Al fin, suspiró con cansancio. Xin, ahora estás enfadada y no quieres verme. Entonces iré allí. Mañana pescaré la carpa plateada que tanto te gusta en el río y te la traeré para disculparme. Feng Huimin era muy bueno asando carpas plateadas. Antes, por muy disgustada que estuviera, un bocado de su pescado me borraba toda la tristeza. Pero ahora, con el cuerpo lleno de moretones, no podía tocar nada que oliera a sangre. Al enterarse hoy del éxito de Feng Huimin, mi padre me llamó al salón principal. Dijo que Feng Huimin tenía un futuro brillante por delante. Con tan solo 17 años, era uno de los jóvenes más brillantes del último siglo de nuestra dinastía y estaba destinado a grandes logros. No tenía padres, había estudiado en la academia de la familia Jian desde niño y debía su ascenso a nuestra familia. Antes de que se enorgullezca demasiado, debemos retenerlo. Y la mejor manera de atar a un hombre era mediante el matrimonio. Mi padre quería casar a mi hermana legítima Jian Tiantian con él. Pero Jian Tiantian llevaba mucho tiempo comprometida con el hijo mayor de la familia Wen. Así que se necesitaba una sustituta. De entre las hijas Jian en edad de casarse, solo yo quedaba. Y así, quien debía llenar ese vacío era yo. El anciano maestro 1, de 24 años, era el nieto legítimo mayor de la familia Wen, una familia unida a la nuestra por generaciones de negocios y honor. Casarse con alguien de esa familia, dijo mi padre, es una bendición. Quieren una hija legítima de Jian, así que pondrán tu nombre en su lugar. Deberías estar agradecido.
Eleva tu estatus. Los labios de la primera señora se tensaron al hablar, sus ojos llenos de desdén. Como si esto fuera un acto de misericordia hacia mí. Pero no lo aceptaría. Desde la muerte de mi madre, había soportado la miseria en la casa de los Jian durante años. Ahora que Feng Huimin había triunfado, la única persona que podía sacarme de todo aquello, no iba a permitir que dictara mi destino. Mi rebeldía a ojos de mi padre, era una falta de piedad filial. Montó en cólera, ordenó a los criados que me sujetaran al banco y me azotó con la vara familiar. 10 latigazos, cada uno de los cuales me dejó la piel morada y azul. Antes de irse, dijo fríamente: cuando los padres dan órdenes, el hijo obedece. Si me desafías, recibirás 10 latigazos al día hasta que cedas. Pero sus palabras no me asustaron. Feng Huimin era ahora el tesoro de la familia Jian. Si simplemente me pidiera matrimonio, mi padre no se atrevería a negárselo. Ese pensamiento me daba fuerzas. Me prometí que jamás cedería, que jamás traicionaría el amor por la obediencia. Pero esperé todo el día a Feng Huimin. Y en vez de eso, recibí la noticia de que me quería como concubina. En ese instante los latigazos que soporté, la obstinada rebeldía que mantuve por él, se convirtieron en burla. Así que esta era la verdad, por muy profundo que fuera el afecto, jamás podría superar su ansia de poder. Pasé la noche tumbada boca abajo sin poder dormir. Al amanecer fui al estudio de mi padre y escribí una sola línea en una hoja. Sin está dispuesta a casarse con un miembro de la familia Wen en lugar de su hermana. Feng Huimin me había abandonado. Ya no tenía que ser fiel a una promesa rota. Antes de morir, las últimas palabras de mi madre para mí fueron: mejor esposa de un campesino que concubina de un hombre rico. Su último deseo, no me atreví a desobedecerlo. La vi sufrir bajo la crueldad de la primera señora hasta que la muerte la reclamó. Jian Tiantian y su madre eran iguales, mordaces y despiadadas. Vivir a sus órdenes como concubina sería un destino peor que la muerte. Mejor casarme con el amo mayor como esposa legítima. No repetiría la tragedia de mi madre. Coloqué un pisapapeles sobre la nota para que mi padre la encontrara fácilmente. Luego salí de la finca Jian hacia el templo Sanqin. Allí se encontraba la tablilla conmemorativa de mi madre. Necesitaba decirle que pronto me casaría, pero no con Feng Huimin. Mientras quemaba incienso y ofrendas espirituales, los estandartes del templo ondeaban. Un hombre entró en la sala. Parece, dijo una voz burlona a mis espaldas, que el hombre que elegiste resultó ser un inútil. Ni siquiera pudo casarse contigo. ¿Cómo podría vengar a tu madre o limpiar el nombre de tu abuelo? Llevaba una máscara y una túnica negra. No sabía su nombre, solo que servía como guardia de la sombra al príncipe Yang. Hace un año, cuando vine a honrar la memoria de mi madre, Jian Tiantian contrató matones para que me ultrajaran. Se topó con la escena tras la montaña y me salvó. A cambio me pidió que me convirtiera en su peón dentro de la familia Jian, para ayudar al príncipe Yang a cumplir su gran ambición. En aquel momento dijo: sé quién eres, la segunda hija de la familia Jian. Tu difunta madre era hija de un traidor convicto. Una cortesana obligada a servir a funcionarios para sobrevivir. Tu abuelo, el gobernador de la prefectura de Ji, fue decapitado por corrupción hace 18 años. Aquel caso estuvo plagado de contradicciones. Si el príncipe Yang llegara al poder, limpiar su nombre no sería imposible. Pero me negué. La crueldad del príncipe Yang era infame en toda la corte. No me atreví a involucrarme. Además, Feng Huimin ya me lo había prometido. Una vez que fuera funcionario, él mismo buscaría justicia para mi familia. No tenía motivos para correr esos riesgos. El hombre no me obligó entonces. Me dejó ir. Solo me advirtió que guardara en secreto lo sucedido esa noche. Y ahora había regresado. Supuse que venía a ofrecerme un trato. Así que mojé mi dedo y escribí en la baldosa del suelo: esta mujer se consagra al príncipe Yang. El caso de mi madre y la mancha de mi abuelo me atormentaron durante años. Si Feng Huimin no me resulta de fiar, confiaré en mí misma. El guardia enmascarado soltó una risita. Señorita Jian, ¿cómo demostrará ahora su lealtad al príncipe Yang? Está a punto de casarse y ya no pertenece a la familia Jian.
¿Cómo piensas obtener información? ¿Cómo ayudarás al príncipe Yang a infiltrarse en la familia Jian? Sus palabras me dejaron sin palabras. Entonces se me ocurrió una idea, ¿por qué no? ¿Vienes conmigo? Dio un paso al frente, tomó con displicencia una vela a medio consumir y me levantó la barbilla. Su toque fue insolente y descarado. No tenía el gran poder del príncipe Yang, pero podía prestarte mi influencia, aún había esperanza. Guardé silencio y sopesé la decisión. Mi prometido, el anciano maestro Wan, era el vividor más disipado de la prefectura de Yuanan, derrochador, licencioso y sin oído musical. No estaba preparado para los exámenes y ya había sido desheredado por la familia Wan. Verdaderamente un hombre sin futuro. Pero el hombre que tengo delante, con el apoyo del príncipe Yan, podría abrirle un camino. Pensando esto, asentí. Antes de que pudiera decirle cómo debía seguirme, aceptó enseguida. No me faltaba nada, salvo una compañera de cama. La voz del guardia enmascarado era burlona. Sentí vergüenza y furia por haber creído su burla, y me di la vuelta para irme. En la puerta, su voz lánguida me detuvo. Si te niegas y luego me lo ruegas, no lo tendré en cuenta. Me quedé largo rato en el umbral. Al final no lo crucé. La camilla del viejo salón de meditación era durísima, aún dolían los golpes del día anterior. Pero aquel dolor no era nada comparado con la angustia desgarradora de haber sido violada. Lloré con una indignación impotente. A partir de ese momento, este cuerpo y esta vida ya no existirían solo para mí. En la agonía, me vi transportada al año en que murió mi madre. Yo tenía 8 años entonces, mi madre llevaba días enferma. No teníamos dinero para llamar a un médico. Solo podía verla adelgazar. Pasaba la mayor parte del día en estado de estupor, murmurando dormida. A veces soñaba con sus días como hija del funcionario encargado del registro civil del distrito. A veces soñaba con la tragedia de que le confiscaran sus bienes. A veces soñaba con verse reducida a una cortesana, sobreviviendo a duras penas en el burdel. Fue entonces cuando supe del pasado de mi madre. Cuando recobró la lucidez por un instante, le pregunté por qué habían incriminado a mi abuelo. Guardó silencio y lloró. En la víspera de Año Nuevo de ese año, la noche de la mayor nevada, la criada de la señora nos dijo que no asistiéramos al banquete familiar, alegando que sería de buen augurio rezar en la nieve por la salud de la familia Jian. Claramente su intención era matar a mi madre. Murió esa noche. Antes de morir, me abrazó con fuerza en la nieve y tembló, lanzándome una última advertencia. Sin, recuerda mis palabras. No provoques a la primera señora ni a esos hermanos y hermanas. Sé obediente, conserva tu vida. Mi vida termina aquí, debes vivir bien para ti misma. Crece y cásate con alguien de buena familia, entonces escaparás de esta guarida de lobos y encontrarás la paz. Debí haberla obedecido. Pero la primera señora y su hija me atormentaron sin piedad. Tras la muerte de mi madre lloré desconsoladamente. Jian Tiantian me reprendió por llorar tan fuerte y mandó a la criada a obligarme a tragar un cuenco humeante de poción tranquilizante. Desde entonces me quedé sin palabras. Mi dolor se duplicó. Quería destrozar a esas mujeres malvadas y vengar a mi madre. Fue Feng Huimin quien me detuvo. Me dijo que recordara las últimas palabras de mi madre. Su mayor deseo era verme crecer y casarme felizmente. Sin, te daré una buena vida. Me casaré contigo, dijo una vez. Aprobaré los exámenes y te sacaré de esta miseria. Sobreviví gracias a Feng Huimin. Por ese amor, por la esperanza que una vez me dio, elegí cumplir el último deseo de mi madre y vivir bien. Pero Feng Huimin me traicionó. Me traicionó. Se negó a casarse conmigo, y mucho menos a vengar a mi madre o a limpiar el nombre de mi abuelo. Cada palabra dulce de aquellos años había sido una mentira. El sueño se hizo añicos. Lo único que me quedaba para sostenerme era la venganza. Así que asentí a aquel hombre, vendí mi cuerpo, mi futuro, mi propia vida. Todo por una remota y desesperada posibilidad de venganza. Tras la marcha del guardia enmascarado, permanecí sentado solo en la sala de meditación durante largo rato. El dolor ya se había desvanecido.
En verdad, salvo la primera vez que dolió muchísimo, sus movimientos posteriores fueron cuidadosos, casi tiernos. Pero nada de eso cambió en que me había convertido, un juguete para el entretenimiento de otro hombre. Suave o brusco daba igual. Cuando me tranquilicé volví al santuario para ordenar antes de partir hacia la finca Jian. A mitad de camino por la senda de la montaña, vi a Feng Huimin ascendiendo. En cuanto me vio, sus ojos se enrojecieron. Me enteré por tu padre, exigió, te vas a casar con el anciano maestro Wen. ¿Por qué? Pregunté con la mano. Si me caso con él, no tendré que ser concubina. Feng Huimin se enfureció como un gato asustado. Ya te lo dije ayer, tengo mis dificultades. Incluso como concubina, serías mi protegida. Te daría todo lo que pudiera, ¿acaso no es suficiente? Sin, no seas testaruda. No me compliques las cosas. ¿Testaruda? Complicar las cosas. Casi me reí. Hace 10 años Feng Huimin vino a estudiar a la Academia Jian. Era solo un muchacho pobre que buscaba refugio, objeto de burlas por parte de Jian Tiantian antes de que a regañadientes le permitieran quedarse. Trabajaba mientras estudiaba, soportando penurias. Su madre, aunque ella misma tenía poco, se apiadó de él y lo ayudó en todo lo que pudo. En aquel entonces Jian Tiantian nos maltrataba a ambos, nos consolábamos y nos curábamos mutuamente. Después, cuando mi madre murió, cuando Jian Tiantian me obligó a tomar esa poción muda, cuando su crueldad empeoró, él lo presenció todo. Y ahora, ese mismo hombre quiere casarse con mi torturadora y convertirme en su concubina. Él sabía qué clase de mujer cruel era. Sin embargo, cuando me negué, la culpa recayó sobre mí por ser obstinada, por haberle complicado las cosas. Hacía mucho que no observaba detenidamente a Feng Huimin, y su descaro me dejó atónita. Confundió mi silencio con un sí y suavizó su tono. Ven conmigo. He pescado una carpa plateada y la he preparado a la parrilla para ti. Una vez que te lo comas, ya no estarás enfadado, ¿de acuerdo? Mañana hablaré con tu padre y haré que os case a ti y a Jian Tiantian conmigo. Tan natural. Tan casual. Como si yo fuera algo indispensable para él. De repente recordé lo que acababa de suceder. Levanté las manos en señal de santidad, ya no soy pura. ¿Aún quieres casarte conmigo? Su mano se detuvo en mi hombro, luego se apartó. ¿Qué dijiste? Jian Tiantian envió hombres para deshonrarme, dije con calma. Justo ahora, lo logró. Ya no estaba limpia. Solo entonces Feng Huimin se percató de mi cabello revuelto y mi ropa sucia. Había estado demasiado ocupado acusándome como para darse cuenta. Su mirada pasó de la angustia a la furia, luego a la vacilación y finalmente al disgusto. En ese largo y profundo silencio encontré mi respuesta. Si no hubiera sido por aquel hombre enmascarado que me salvó hace un año, Feng Huimin ya me habría abandonado. Su afecto era más frágil de lo que jamás hubiera imaginado. Una risa amarga se escapó de mis labios, rompiendo el silencio. Mentí, susurré. Me caí y me ensucié la ropa al caer. El odio desapareció de sus ojos. Me asustaste, Shen Chen. La castidad de una muchacha no es algo de lo que bromear. Volvió a sonreír y extendió la mano para acariciarme la cabeza. Retrocedí con expresión fría. Era una broma, lo firmé con firmeza, pero mis palabras sobre no casarme contigo no lo son. Tú me traicionaste primero. Jamás aceptaré ser tu concubina. Nuestro compromiso ha terminado. Por favor, ten un poco de amor propio. Cada gesto fue cortante y definitivo, destrozando lo poco que quedaba entre nosotros. Y cuando cayó el último cartel, me di la vuelta y me alejé. Feng Huimin no me persiguió. Pero después de dar 10 pasos, oí débilmente su voz a mis espaldas, baja y fría. Shen Chen, quieras o no, en esta vida solo me pertenecerás a mí. Nuestras bodas se celebraron el mismo día, la mía y la de Jian Tiantian. Mi padre quería doble alegría bajo un mismo techo. Durante los 3 meses de preparación, Jian Tiantian se dedicó a organizar su fastuosa dote, mientras yo vivía tranquilamente. Mi padre cumplió con los ritos consuetudinarios para mí, ni más ni menos. Se decía que Feng Huimin fue varias veces a ver a mi padre, rogándole que me permitiera ser su concubina.
Pero aparte de mí, no había ninguna otra hija de Jian digna de casarse con un miembro de la familia Wen. Mi padre jamás lo habría aceptado, y así el asunto quedó en silencio. Durante ese tiempo mis tratos secretos con el hombre enmascarado no cesaron. Cada 5 noches, al caer la noche más profunda, su gente me esperaba en la puerta trasera de la familia Jian y me llevaba en una pequeña litera con cortinas al Palacio Huahue, el más lujoso de la prefectura de Yuanan. Allí nos entregábamos al vino y a la pasión. Sin embargo, a pesar de la intimidad que existía entre nosotros, jamás se quitó la máscara. Allí, la indulgencia no conocía límites. Cuando la emoción lo dominaba, me hacía satisfacer todos sus caprichos. Le servía con diligencia, en cuerpo y alma, porque ese era el precio que había elegido pagar, intercambiarme por la verdad sobre el caso de corrupción de mi abuelo. Le habían tendido una trampa. El supuesto desfalco era una invención. Durante un siglo, las familias Jian y Wen habían sido socias comerciales. Los Jian construían los barcos, los Wen se encargaban de las escoltas, monopolizando así las vías fluviales del imperio. Incluso los envíos gubernamentales utilizaban barcos Jian y guardias Wen. Eran nobles mercantes, dueños de un vasto imperio de transporte. Con semejante influencia, desviar riquezas era pan comido. Todas las rutas fluviales estaban bajo el control de los Jian. Viajar sin sus barcos atraía piratas, asesinatos e incendios. Todos los convoys de grano requerían una escolta, y era habitual descontar entre una quinta y la mitad del precio. Imponían aranceles exorbitantes, robando plata y mercancías a la gente común, una y otra vez. De las ganancias, 2 partes quedaron en manos de Jian y Wen, 3 fueron a parar a funcionarios regionales y 5 ascendieron a la familia imperial, al propio príncipe heredero. Hace 18 años, mi abuelo fue nombrado gobernador de la prefectura de Ji. El primer deber de un nuevo funcionario era erradicar la corrupción, y él se atrevió a reformar el sistema. Pero tocó la bolsa del príncipe heredero y le costó la cabeza. Cuando el enmascarado me contó la verdad, guardé silencio durante largo rato. Un suspiro rozó mi oído, su voz denotaba una falsa impaciencia. Sabía que te distraerías. Debí haber terminado yo antes de contártelo. Le rogué que revelara estos secretos, y lo hizo entre divertido y distraído. Pero después de oírlas, ya no tuve corazón para servirle. Así que me sonrojé y me incliné para besarle el hueco de la garganta, suplicándole en silencio que continuara, que me usara una vez más. Me ignoró. Cuando terminó, se bajó de la cama y dijo, «Te vas a casar pronto. Ya hablé con mamá Liu. Ella te devolverá la virginidad esta noche». Desde el principio, en el templo Sanqin, me contó que administraba muchos de los negocios del príncipe Yong en la prefectura de Yuanan, incluyendo el pabellón Huahue. En ese burdel practicaban toda clase de artes prohibidas, devolviendo a las mujeres a la virginidad para venderlas a precios más altos. Aunque me usó como compañera de cama, no permitió que eso arruinara mi matrimonio. Estaba confundida. Faltaba aún medio mes para la boda, ¿por qué tanta prisa? No respondió, simplemente me ajustó el velo y me condujo a la habitación de mamá Liu. 2 días después de mi recuperación, mi padre me llamó al salón principal, furioso. Desvergonzada. Has mancillado el nombre Jian. En vez de quedarte en casa esperando tu boda, fuiste al templo Sanqin, y ahora corren rumores de que fuiste violada por unos vagabundos. El chisme se extiende como la pólvora, incluso la familia Wen se ha enterado. Solo entonces, al ver a Feng Guamin de pie detrás de mi padre, lo comprendí. Así que a esto se refería cuando dijo que siempre sería suya. Había arruinado mi reputación. Ahora ninguna familia respetable me aceptaría. Así podría, con toda la razón del mundo, aceptarme como concubina y ganarse el favor de mi padre. Despreciable. Me ardían los ojos mientras lo miraba con furia. Una vez, cuando traicionó mi amor, lloré por él, creyendo que simplemente era un hombre insensible e infiel. Pero ahora lo veo como realmente es, un hombre vil capaz de destruir cualquier cosa por su propio beneficio. Bajo mi mirada furiosa, Feng Guamin solo sonrió con las cejas alzadas en un gesto de triunfo arrogante. Una sola mirada me erizó la piel. Sabía que su calumnia me arruinaría para siempre, y aún así la difundió, todo por su ambición. En ese instante, Feng Guamin, el hombre al que una vez amé con toda mi alma, se convirtió ante mis ojos en pura carne putrefacta.
Mi padre, ajeno a nuestra enemistad, ordenó de inmediato a las criadas que me examinaran. Si seguía intacta, dijo, iría sin pudor alguno a la familia Wen y les rogaría que le permitieran retomar el matrimonio. En la habitación cerrada, desnuda ante la atenta mirada de 3 matronas, por fin comprendí por qué días antes, el hombre enmascarado me había llevado con mamá Liu. Su red de espías era realmente aguda, debió de oír el rumor en cuanto empezó a circular. Por suerte se habían tomado precauciones. Las matronas que me examinaron eran de la familia Wen, ante ellas, nada se reveló. Mi padre regresó de su visita a la finca de los Wen algo más calmado. Afortunadamente, dijo el anciano maestro Wen, no es un erudito inflexible. Mientras permanezcas intacta, él hará caso omiso de los rumores y te seguirá tomando como su esposa principal. Hice una reverencia y salí del salón. Pero justo cuando entré en mi patio, Fang Weimin apareció de la nada. Me agarró por detrás, con la voz desquiciada por la obsesión. No hay hombre en el mundo al que no le importe la castidad de una mujer. Si los rumores no bastan para mancillarte, entonces los haré realidad. Veamos si sigue sin importarle. Sin, te he protegido durante años, me he sacrificado tanto por ti. Me perteneces solo a mí. Una flor que yo misma he cuidado, ¿cómo iba a dejar que otro hombre la arrancara? Mientras hablaba, desgarraba mis ropas. Jamás imaginé que Fang Weimin pudiera perder la razón de esa manera. Muda, no pude pedir auxilio. Pero la fortuna me sonrió, pues, debido a la boda que se avecinaba, mi habitación estaba repleta de porcelana y adornos de dote. Forcejeé y rompí el jarrón más grande. El fuerte estruendo lo sobresaltó por un instante y alcancé a agarrar un fragmento cortándole el brazo. Dio un grito y me soltó. Suspiré furiosamente. Los Jian y los Wen han sido aliados durante 100 años. Si me arruinas ahora, deshonrarás a mi padre y destruirás este matrimonio. No eres más que un simple licenciado, ¿puedes permitirte eso? Se quedó helado. Mis señales brotaron como una tormenta. Por fin, la locura se desvaneció de él. Su futuro, su ambición, siempre importaron más que yo. Hasta el día de mi boda, no hizo ningún otro movimiento. Cuando por fin subí al coche nupcial rojo, mi corazón encontró una paz frágil. Sabía que casarme con un Wen no me traería la felicidad. Pero solo esperaba que mi marido fuera, como decían, un hedonista derrochador que pasara los días al aire libre, para así tener tiempo y libertad para mis propios proyectos. No tenía ninguna expectativa respecto a este matrimonio. Sin embargo, cuando el anciano maestro Wen levantó mi velo rojo, me quedé paralizada por la incredulidad. Era increíblemente guapo. Cejas como montañas lejanas, ojos brillantes como estrellas, piel tersa como el jade, con el encanto despreocupado de un hombre curtido en burdeles. Atractivo, peligrosamente atractivo. Lo miré aturdida hasta que sonrió y alzó la copa de vino nupcial hacia mis labios. Su sonrisa me desestabilizó y sentí que me ardían las mejillas. Desde su llegada hasta ahora, no había dicho ni una palabra. Sabía que era sordo, así que no le di importancia. La mayoría de las personas que no pueden oír no pueden hablar. Me miró con dulzura, guiándome hasta la cama, desvistiéndome, realizando los ritos nupciales. Al quitarse la ropa, noté que su complexión, su tono de piel, la forma de sus músculos me resultaban inquietantemente familiares. Una sospecha se apoderó de mí. Extendí la mano para tocarle la espalda, buscando una larga cicatriz que recordaba. Pero me sujetó las muñecas, inmovilizándolas sobre mi cabeza. Al moverse, un sonido bajo y tembloroso escapó de su garganta. Esa voz era la misma que la del hombre enmascarado cuando se dejaba llevar por la pasión, cada respiración, cada escalofrío, idénticos. Desde que perdí la voz, mi sensibilidad al sonido se había agudizado. Y sus movimientos, la forma en que me tocaba, su complexión, todo coincidía a la perfección. 8 de cada 10 veces, este maestro anciano era aquel hombre enmascarado. Lo miré fijamente, incapaz de ocultar mi asombro. Finalmente rió suavemente. Así que si eres listo después de todo. En menos de media hora, y ya lo has adivinado. Quería seguir bromeando contigo, qué aburrido, de verdad. Jamás ni en sueños habría imaginado que el despiadado guardaespaldas del príncipe Yong no era otro que el libertino heredero de la familia Wen, Wen Jia.
Él sabía desde el principio quién era yo, la segunda hija de la familia Jian, y que me casaría con él. Todo lo que dijo en el templo Sanqin fue una mentira. Una burla deliberada. Me había manipulado, me había tenido a su merced. La rabia y la humillación me invadieron, pero no me atreví a mostrarlas. Este hombre servía al príncipe Yong, lo había visto matar sin pestañear. El miedo ahogó mi ira. Solo pude temblar en silencio ante él. Así que me di la vuelta, negándome a mirarlo. Enfadado, Wenjia se inclinó, rozando con sus labios la curva de mi cuello, suave y persuasivo, como un hombre que calma a un amante enfurruñado. Sirvo al príncipe Yong, murmuró. Eso nunca te lo oculté. Lo que sucedió en el templo de Sanqin tiene razones que no puedo contarte. Su tono era paciente e incluso amable. Sabía que me estaba ofreciendo una salida, un paso atrás en mi orgullo. Dejé de resistirme y giré levemente la cabeza para escuchar. Oí que los Jian planeaban cambiar de novia, dijo. Así que fui al templo de Sanqin para ponerte a prueba. Si ese día te hubieras negado, una vez casada con alguien de la familia Wen, te habría dejado vivir en paz, sin revelar jamás mi verdadera identidad. Pero aceptaste. Eso significaba que habías cambiado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa con un toque de burla. Solo alguien audaz e imprudente, alguien que se atreva como yo, podría conocer mi identidad y estar a mi lado. No era la chica tímida y muda de antes, la que abandonaría la venganza por la muerte de su madre, todo por la promesa de un hombre. Percibí el resentimiento en sus palabras. Seguía pensando en cuando lo rechacé, porque creí que Feng Huimin vengaría a mi familia. A sus ojos debí de parecer patética, infiel a mi familia por amor. No confiaba en mí entonces. Si nuestras posiciones se hubieran invertido, yo tampoco habría confiado en mí misma. Me había puesto a prueba y la había superado. Pero aún así, persistía la duda. El hombre que tenía delante hablaba con fluidez y claridad. ¿No se suponía que el anciano maestro Wen era sordo? Le pregunté mediante señas. Respondió, ahora no oigo nada. Pero no nací sordo. Sufrí una lesión en los oídos hace más de 10 años. Por eso todavía puedo hablar. Desde entonces he aprendido a leer los labios. Con solo mirar la boca de una persona, puedo entender sus palabras. Comunicarse no es tan difícil. Hizo una pausa, y una sombra brilló en sus ojos. Por eso también te elegí. Porque somos parecidos. Su voz se suavizó hasta convertirse en un tono monótono, pero con un matiz de tristeza. Mi padre también quedó arruinado en el caso de corrupción hace 18 años. La segunda y la tercera rama de la familia Wen lo expulsaron, acusándolo de conspirar con tu abuelo. Fue exiliado a miles de kilómetros de distancia y murió en el camino. Mi madre enfermó y lo siguió 2 años después. Más tarde mi primo me acusó de robo. Sin padres que me protegieran, me golpearon hasta que me sangraban las orejas y la nariz. Fue entonces cuando perdí la audición. Sus palabras me atravesaron como una tormenta. Así que había otra alma en este mundo tan marcada como la mía. Un recuerdo se agitó, la cruel risa de Jian Tiantian antes de mi boda. Hermanita, y ese anciano maestro Wen hacen una pareja perfecta. Él es sordo, tú muda. Él es un bastardo sin padres y tú, bueno, eres la hija bastarda de una cortesana. Él ama el vino y las prostitutas y tú, ¿no naciste de una? El cielo debió de orquestarlo. ¡Qué unión tan desafortunada! Deberías agradecerme por haberte concedido tan buen matrimonio. Ahora, casi parecía que tenía razón. Sí, Wance y yo éramos la pareja perfecta. No por vergüenza ni por desgracia. Pero como compartíamos el mismo odio, metí la mano bajo la colcha y encontré la suya. De ahora en adelante, sea cual sea la oscuridad que nos depare el futuro, la afrontaremos juntos. La familia Jian era un mar de sufrimiento. La familia Wen, una guarida de lobos. Las ramas segunda y tercera eran viles. Incluso en mi noche de bodas, intentaron humillarme. Dijeron que querían enseñarme buenos modales. Me sirvieron una taza de té humeante. Me ordenaron arrodillarme y suplicar a los ancianos que me dejaran beberlo por mi honor. Fue una burla flagrante.
Justo cuando me preparaba para soportarlo, Wance levantó su abanico plegable y, con toda naturalidad, derramó la taza, salpicando de té caliente la manga de mi segunda tía. La gente de la segunda y tercera rama, dijo con frialdad, no tiene por qué comportarse como ancianos ante mi esposa y ante mí. Desde que mi padre y mi madre fallecieron, mi único anciano es mi abuelo. ¿Y ustedes qué son? Ante todo esto me tomó de la mano y se dio la vuelta para marcharse. Pero los sirvientes de las sucursales laterales nos rodearon rápidamente. Sobresaltada, me aferré a su manga temblando. Él, sin embargo, parecía completamente impasible, volviendo a sentarse y cruzando una pierna sobre la otra. Ah, dijo arrastrando las palabras, parece que a mis queridos tíos y tías no les gustó lo que dije. Si están tan ansiosos por comportarse como ancianos ante mí, tal vez debería comportarme yo como el hermano mayor ante sus hijos. Siempre me están rogando que los lleve al pabellón Guajue o a los casinos. Antes de que pudiera terminar, el segundo tío golpeó la taza de té contra la mesa y le gritó que se marchara. Ningún padre deseaba que sus hijos siguieran los pasos de Benji y se adentraran en los burdeles, arruinando así su futuro. Nadie se atrevía a seguir con la farsa, no cuando ponía en riesgo el futuro de sus hijos. Así pues, con unas pocas palabras burlonas, Benji calmó los ánimos, librándome de la humillación. De vuelta en nuestra habitación, se giró y me reprendió severamente: eres demasiado blando de corazón. Cuando te intimidan, ¿por qué no te defiendes? Si yo no hubiera estado allí hoy, ¿les habrías dejado hacer lo que quisieran? Armar un escándalo. Esa frase jamás había existido en mi vida. Cuando estaba con Feng Weimin, la más mínima protesta solo lo irritaba. Siempre me decía: Sin, aguanta un poco más. Cuando apruebe los exámenes, todo irá mejor. No causes problemas. Siempre que Jian Tiantian me intimidaba y yo me resistía, me culpaba de perder la compostura, de causarle problemas innecesarios. Pero Benji era todo lo contrario. En la familia Wen, decía, hay algunos que no serán fáciles de tratar. Cuanto más aguantes, más te oprimirán. Así que sé fuerte. ¿Qué tenemos que temer? Cualquier lío que causes, yo me encargaré. Tras decir eso, me miró con una sonrisa irónica. Con esas manitas y piececitos, ni siquiera puedes vencer a nadie. No puedes hablar, no puedes responderles con insultos, ¿qué se supone que haga contigo? Bajé la cabeza jugando nerviosamente con mi pañuelo, avergonzada y pequeña. Siempre supe cuál era mi lugar, simple, débil y rota. Una niña muda, hija de una madre deshonrada, sin ninguna fuerza real. Ni siquiera para vengar a mi madre y hacer justicia a mi abuelo, solo podía implorar la ayuda de un hombre. Antes, ese hombre era Feng Weimin. Ahora era Benji. Dijo que yo sería su aliado, su apoyo, pero ¿qué podría hacer realmente alguien como yo por él? Mientras me sumía en esos pensamientos, Benji me levantó la barbilla con su abanico plegable. Sin, no naciste muda. Antes hablabas, ¿verdad? Sobresaltada asentí. Entonces, de ahora en adelante, dijo sonriendo, si estoy a tu lado y estás enfadada, simplemente maldícelos. Aunque no emitas ningún sonido, puedo leer tus labios. Los maldeciré por ti. Habló con ligereza, casi burlonamente, pero sus palabras calaron hondo. Desde que perdí la voz, a nadie le había importado si podía hablar. Nadie quería oír a una chica muda abrir la boca, ni siquiera Feng Weimin. Pero ahora había un hombre cuyos ojos brillaban con calidez mientras decía, soy sorda. No puedo oír el mundo. Vivo leyendo los labios. Así que a mis ojos no eres diferente de nadie más. Háblame. No soy diferente a nadie más. Repetí las palabras en silencio para mí mismo. Entonces, reuniendo el poco valor que me quedaba, pronuncié lentamente las palabras con labios exagerados. Bastardo. Wence soltó una carcajada, con los ojos desorbitados. Tus insultos son demasiado suaves. Mira y aprende, bribón. Yo también no pude evitar reírme. Imitaba cada palabra en silencio como una niña. Entre risas, lo miré y sin pensarlo pronuncié su nombre. Wence. Se quedó paralizado. Luego alzó la mano, trazando el contorno de mis labios como para memorizarlo. De ahora en adelante, dijo en voz baja,
cada vez que me llames te responderé. En ese instante sus ojos brillaron con una intensidad solemne como un juramento. Entonces lo comprendí. Toda mi vida había sido como una campesina que solo había comido hierbas silvestres. La primera vez que probé un simple panecillo blanco, me pareció lo más exquisito del mundo. Pero no sabía que, más allá de eso, existían banquetes de delicias. El panecillo blanco de Phong Wai Min había sido el de mi juventud. Wenze era un espectáculo en sí mismo. Así que, en efecto, existían hombres como él. 3 días después, la familia Jian ofreció un gran banquete para celebrar nuestra visita de regreso tras la boda. La primera señora incluso invitó al magistrado y a varios funcionarios para dar prestigio al matrimonio de Jian Tiantian. Para nosotros, Wenze y yo, fue solo una formalidad. Nos sentamos tranquilamente en un rincón, contentos de comer y beber sin ser vistos. Pero incluso cuando buscábamos la paz, los problemas nos encontraron. A mitad del banquete, Wenze se fue a cambiarse de ropa y no regresó. Envié a una criada a buscarlo y entonces Jone, la doncella de Jian Tiantian, irrumpió con lágrimas en los ojos. Ella gritó que Wenze, borracho, se había propasado con ella. Jian Tiantian fingió angustia y me instó a aceptar a Jone como concubina para preservar la armonía. La trama era evidente. Aunque Jian Tiantian despreciaba al propio Wenze, ambicionaba el poder de la familia Wen. Al colocar a su doncella a mi lado, podría controlarnos a ambos y vigilar cada uno de nuestros movimientos. Pero yo conocía a Wenze. A pesar de su fachada de vividor, no era un lascivo. Todo esto fue obra de Jian Tiantian, pura calumnia. Aún así, en la casa de los Jian, yo siempre había sido el blanco fácil. Ahora, aprovechando la ausencia de Wenze, atacó de nuevo. Hoy es un día feliz, dijo Jian Tiantian con dulzura. No lo arruinemos con lágrimas. Hermana, acéptala como tu concubina. Ofrécele una taza de té para consolarla y luego despídela. Si aceptara a Jone, se convertiría en una espía en nuestra casa. Alguien que pudiera descubrir la verdadera identidad de Wenze. Eso podría destruirlo todo. Así que dejé los palillos, me volví hacia la criada arrodillada y susurré con firmeza. ¿En qué te ofendió mi marido? ¿Cómo te violó exactamente? ¿Hubo algún testigo? ¿Tienes pruebas? ¿Te tocó siquiera? Aunque silenciosa, mis gestos eran cortantes como cuchillas. Jone balbuceó sin palabras. Una criada que se creía superior, quién sabe si habría visto la oportunidad y habría intentado seducir a un hombre borracho. Mientras firmaba, Wenze regresó. Con una sola mirada, comprendió la situación. Se sentó con calma. En el vestuario, dijo, esta criada irrumpió insistiendo en servirme, incluso intentando darme una sopa para bajar la resaca. Mi mano rozó la suya por accidente. ¿Desde cuándo las criadas de la familia Jian son tan valiosas que un simple roce las convierte en concubinas? Si dudan de mí, suegro, suegra, envíen a alguien a que la examine. No le hice ningún daño. Si una criada cree que un solo servicio le otorga el título de concubina, dijo Wenze en voz alta, con desdén, entonces las que me recibieron en la puerta, me sirvieron el té, la comida y el vino, y me abanicaron 6 o 7 en total, también deberían ser consideradas concubinas. Ay, mi querido cuñado, todas las criadas que alguna vez te han servido también deberían serlo, ¿no es así? Ante estas palabras, el rostro de todas las criadas en el banquete palideció. Wenze no se contuvo y alzó la voz hasta que resonó en todo el salón. Incluso involucró a Fang Waimin en sus burlas, exigiéndoles que eligieran concubinas juntos. El padre, avergonzado ante los funcionarios reunidos, finalmente intervino. Declaró que Jone, quien había buscado el favor, sería castigado, y solo entonces se calmó el alboroto. Cuando Wenze volvió a sentarse, se inclinó cerca de mi oído y susurró con sorna, bien hecho. Así es como debemos ser, inflexibles. No dejes que te pisoteen. Todavía no causas suficientes problemas, así que déjame que me encargue yo. Su cálido aliento rozó mi oreja, haciéndome cosquillas hasta que tuve que apartar la mirada con una risita. Pero al hacerlo mi mirada se cruzó con la de Fang Waimin al otro lado de la habitación. Su rostro era sombrío, sus ojos tan fríos que helaban la sangre. Un escalofrío de pavor me recorrió el cuerpo.
Y efectivamente, cuando mi padre llevó a Wenze aparte para hablar en privado y los invitados empezaron a marcharse, apareció Fan Waimin. Me tapó la boca y me arrastró detrás del jardín de rocas. Me inmovilizó contra las piedras, un dolor agudo me recorrió la espalda y no pude moverme. Tenía las manos atrapadas, no podía pedir ayuda. Jian Xinchen, siseó, llevas casada con ese bastardo de Wen apenas unos días y ya has cambiado. Mírate ahora, cruel, arrogante, maltratando a los sirvientes y ayudando a hombres malvados. ¿Dónde está esa chica dulce y obediente a la que amaba? Sus ojos ardían de furia y orgullo herido. Para cualquiera podría haber parecido desconsolado, pero para mí era repugnante. Luché, pero su agarre se hizo más fuerte. Intentando huir. Volviendo con ese Wenker. ¿Qué hechizo te ha lanzado? 10 años, Xian Xian. Crecimos juntos. Nunca me sonreíste así. Nunca me miraste como lo miras a él. Me dije a mí misma que no tuviste opción, que te casaste con él en contra de tu voluntad. Pero ahora lo veo, estás contenta con él, ¿verdad? Un libertino como él debe saber muy bien cómo complacer a las mujeres. Eso te debe gustar, ¿no? Zorra. Cuanto más se enfurecía, más obscenas se volvían sus palabras y más atrevidas sus manos. Cuando sentí que iba a cruzar la línea, tiré una maceta que estaba sobre el jardín de rocas. Cayó con un estruendo, atrayendo a los sirvientes que corrían de todas partes. Solo entonces Feng Huimin me soltó. Antes de marcharse, le devolvió la mirada como una serpiente venenosa. Jian Xianxian, susurró, tarde o temprano te traeré de vuelta. Cuando apruebe el examen del palacio, seré un funcionario, y ese perro Wen seguirá siendo un plebeyo. Dime, ¿quién de nosotros tendrá el poder entonces? Después le conté a Wenze todo lo que Feng Huimin había dicho. Él simplemente se burló. Un payaso que busca llamar la atención. Te asignaré más guardias, manténlos cerca, no dejes que te acorrale de nuevo. No tengo tiempo para ocuparme de él ahora. La capital está a punto de estallar. El príncipe Yong había dado la orden de que Wenze tomara el control total de la familia Wen. Las noticias de la capital se extendieron rápidamente. La enfermedad del anciano emperador había empeorado. El príncipe heredero, con 40 años como heredero aparente, ansiaba el trono y pronto podría forzar la abdicación. De esta lucha dependía si el príncipe Yong lograría superarlo. En medio de esta tensión, llegaron edictos que exigían a los clanes mercantiles más grano, plata y armas. Los Jian y los Wen fueron de los más presionados. Ambas familias estaban ya prácticamente arruinadas, pero el príncipe heredero seguía enviando gobernadores y prefectos para exigir más. Sus patriarcas estaban al borde de la desesperación. Fue entonces cuando Wenze se ofreció voluntario y propuso reformas a la oficina de escoltas Wen. El abuelo Wen le concedió una pequeña sucursal en la ciudad a modo de prueba. Sus ingresos diarios, que antes ascendían a 20 tales de plata, aumentaron a 30 casi de la noche a la mañana. El método, en realidad, era sencillo. Desde los comerciantes hasta los escoltas, Wenze ejercía una estricta supervisión, auditando cada libro de contabilidad, descubriendo cualquier malversación oculta durante el transporte de mercancías y cerrando las brechas que durante mucho tiempo habían mermado la riqueza de la oficina de escoltas Wen. Tras la pérdida de autoridad de la rama principal, la familia Wen quedó bajo el control de la segunda y la tercera rama. La corrupción se extendió como la peste, los comerciantes engañaban a sus superiores y se embolsaban las ganancias, y las cuentas se falsificaban por doquier. El anciano patriarca, debilitado por la edad, hacía tiempo que había dejado de gestionar los asuntos familiares. Cuando el príncipe heredero exigió repentinamente que la familia Wen aportara fondos al tesoro imperial, el anciano abrió la bóveda familiar y casi se desmaya. La verdad quedó al descubierto bajo la segunda y tercera sucursal. Los ingresos anuales se habían desplomado, y los informes que presentaban eran todos falsos, con la intención de engañar a un anciano medio ciego y medio senil. Fue casi la ruina de la familia Wen. Esa noche el patriarca enfermó de pena, golpeándose el pecho y lamentando haber confiado la familia a las manos equivocadas. Wen Ji, considerado desde hacía tiempo un derrochador frívolo, llevaba años vetado del salón del consejo, pues se le consideraba demasiado poco fiable incluso para asistir a las reuniones familiares.
Sin embargo, cuando estalló la crisis, la segunda y la tercera rama se atacaron mutuamente. Solo Wen Ji mantuvo la compostura. Finalmente, en aquel momento desesperado, el anciano patriarca le entregó a Wen Ji el sello de mando familiar y le ordenó recuperar la fortuna malversada de cada jefe de escolta y comerciante que se había enriquecido ilícitamente. El día que Wen Ji regresó a casa con ese sello, su alegría fue inmensa e incontenible. Me atrapó en sus brazos con los ojos llameando con la furia de un guerrero. Sin, dijo, ha llegado el momento de que actúes. Wen Ji ahora controlaba las riendas de la familia Wen y yo también me volví contra los Jian. Comencé a regresar con frecuencia a mi hogar natal. Cada estrategia que Wen Ji ideaba para la reforma, la compartía con mi padre, guiándolo para corregir las mismas debilidades que aquejaban a los Jian. Siempre que mi padre inspeccionaba los astilleros, lo acompañaba. Mi preocupación por la familia y el nuevo poder de Wen Ji ablandaron el corazón de mi padre. Me habló con más amabilidad y con más frecuencia que nunca. Esto enfureció a Jian Tiantian. En otro tiempo ella había sido la hija legítima, la niña mimada de nuestro padre. Pero tras el matrimonio, el destino cambió. Ahora mi esposo ostentaba un poder real dentro de la familia Wen. Su esposo Feng Weimin aún era un simple licenciado, a al menos 3 años de los próximos exámenes. Los sirvientes y mayordomos de la casa Jian, siempre dispuestos a adularme, ahora me saludaban con sonrisas, inclinándose más ante mí que ante ella. Cuando Tiantian y yo solicitamos una audiencia con mi padre fuera de su despacho, él me recibió a mí, no a ella. Y en ese instante supe que mi papel en esta gran obra estaba definido. El escenario estaba listo, el telón pronto se levantaría. Entonces estalló la lucha por el trono. La corte temblaba de miedo, e incluso la lejana prefectura de Yuanan, a 300 kilómetros de la capital, oyó los rumores. El príncipe heredero comenzó a movilizar tropas en secreto desde las provincias hacia la capital. Para ocultar sus movimientos, los soldados se disfrazaron de escoltas de la familia Wen y viajaron río arriba a bordo de barcos de la familia Jian. Con una sola orden, el príncipe heredero arrastró a las familias Jian y Wen a su lucha por el trono. Para asegurar el éxito de la operación, mi padre y Wen se acompañaron personalmente a la flota hacia la capital. Y yo supliqué ir con ellos. Al acercarnos a la ciudad, Wen recibió noticias. Las fuerzas del príncipe heredero ya se enfrentaban a los hombres del príncipe Yong dentro del palacio. Llegó una nueva orden: acelerar el avance y reforzar las fuerzas del príncipe heredero. Cuando los barcos estaban casi en el puerto, me puse al lado de Wen mientras él me daba la contraorden. Por decreto de Su Alteza el príncipe Yong, las tropas a bordo de estos navíos son rebeldes del príncipe heredero. Hombres de la flota Jian y de la escolta Wen obedezcan. Acaben con los traidores, hundan sus naves. Los marineros de Jian vacilaron. Mi padre estaba a bordo, pero no salió. Y aunque las palabras salieron de mis labios, nadie confiaba en la orden de una mujer. Pero me había preparado para este día durante medio año. Había seguido a mi padre a todas partes, ganándome su confianza, asegurándome de que cada capitán, cada marinero, creyera que la hija en la que más confiaba era yo. Y cuando llegó el momento, le ofrecí una taza de té, lo adormecí y robé el sello familiar. Entonces alcé el sello de Jian sobre mi cabeza. Tras un breve silencio, los marineros de Jian obedecieron. Abrieron las compuertas, dejando que el agua entrara a raudales y hundiera los barcos que transportaban a las tropas disfrazadas del príncipe heredero. Los escoltas de Jian y Wen eran hombres de río, todos sabían nadar. Los hombres del príncipe heredero, en su mayoría soldados rasos, se ahogaron por montones. Wen y yo nos hundimos con los barcos, con las cuchillas reluciendo incluso bajo la superficie del agua. Aquel día vi el río teñirse de rojo sangre. Los canales de la capital se convirtieron en un infierno. Pero Wen nunca se separó de mí. Una sola mirada a su rostro bastó para disipar cualquier temor. Debido a nuestra deserción, el ejército del príncipe heredero flaqueó y fue completamente aniquilado. El anciano emperador, agradecido por la victoria del príncipe Yong, lo nombró heredero al trono. 7 días después, el viejo emperador falleció. El príncipe Yong ascendió al trono convirtiéndose en el nuevo emperador. Antes incluso de regresar a la prefectura de Yuanan, Wen y yo recibimos la recompensa que tanto habíamos esperado. Con el pretexto de purgar la facción del príncipe heredero,
el nuevo emperador ordenó una investigación exhaustiva de todos sus antiguos aliados, incluyendo a las familias Jian y Wen, así como el caso de corrupción ocurrido en la prefectura de Ji 18 años atrás. Las familias Jian y Wen, e incluso las prefecturas de Yuanan y Ji, estaban todas atrapadas en la red del antiguo príncipe heredero. Durante 40 años, este se había enriquecido a costa de ellos, saqueando las arcas del imperio. El comisionado imperial enviado por el nuevo emperador investigó durante un año entero. El padre y los tíos de las ramas segunda y tercera del clan Wen, el antiguo prefecto de Yuanan y el antiguo gobernador de la prefectura de Ji fueron encarcelados a la espera de juicio. Finalmente, cuando el caso estaba casi concluido y el veredicto listo para ser dictado, el emperador destituyó repentinamente al comisionado imperial a cargo y nombró a otro en su lugar. Ni en mis peores pesadillas imaginé que ese hombre sería Fan Weimin. Llegó a la finca Wen con una túnica carmesí oscura, flanqueado por oficiales armados. Las pesadas puertas se abrieron de golpe bajo sus botas cuando declaró su intención de arrestar a Wenze. Había transcurrido medio año desde la muerte del abuelo, y Wenze había sucedido legítimamente como cabeza de la familia. La voz de Fan Weimin denotaba una fría autoridad. La familia Wen ha estado coludida con el príncipe heredero rebelde durante años. Es preciso determinar mediante interrogatorio si Wenze es cómplice o no. Como actual cabeza de familia, debe ser llevado a declarar de inmediato. Cuando los soldados avanzaron para arrestarlo, me interpuse ante la puerta, bloqueándoles el paso. Fan Weimin. Suspiré con vehemencia. No eres más que un simple erudito, aún sin cargo oficial. ¿Cómo te atreves a suplantar a un funcionario real? Bajó la mirada hacia mí y sonrió con sorna. El emperador ha ascendido al trono y ha abierto los exámenes especiales. No tuve que esperar otros 3 años para la siguiente prueba imperial. Lo presenté el año pasado y ahora soy un laureado de los exámenes imperiales de la nueva dinastía. Soy el comisionado imperial designado personalmente por Su Majestad, portador de la espada imperial de autoridad. ¿Y tú, Jian Xinchen, te atreves a llamarme impostor? Entonces se acercó y su susurro me rozó la oreja como una maldición. Ya te dije que cuando aprobara los exámenes, me convertiría en funcionario. Ese bastardo de Wen seguiría siendo un plebeyo. Él no puede competir conmigo. Tú, Jian Xinchen, eres mío. Cuando termine con él, volveré para saldar la deuda de tu traición. Dicho esto, se dio la vuelta sin siquiera mirarlo, guiando a los soldados mientras arrastraban a Wenze encadenado. Me quedé allí en el patio con la mente hecha un lío. Conocía a Feng Weimin, no descansaría hasta ver muerto a Wenze. Mientras temblaba de pánico, el sirviente de Wenze me encontró cargando algo que su amo había dejado. Era una carta de divorcio, ya firmada y sellada. Junto al nombre de Wenze, aparecía también el mío. Junto a mi huella dactilar roja. La fecha era de hace un mes. Debajo había otra letra. Sin sin. Cuanto más nos acercamos a la verdad, más inquietud me corroe. Reabrir el antiguo caso puede que no sea tan sencillo como imaginábamos, y puede que no sobreviva. Así que en tu cumpleaños te engañé para que bebieras y, en secreto, tomé la huella de tu mano para esta carta de divorcio. Cuando leas esto puede que ya me haya ido. No tengas miedo. Te he preparado suficiente plata, tierras, tiendas y sirvientes, ninguno a nombre de la familia Wen. Ahora que estamos divorciados, aunque los Wen sean condenados al exterminio, estarás a salvo. En tu cumpleaños, solo pediste una vida de libertad y paz. Como tu esposo, veré ese deseo cumplido, aunque me cueste la vida. 2 años de matrimonio, que ese sea mi último regalo para ti. Dentro de la caja estaban las escrituras, los billetes de plata, todo preparado en silencio. Apreté la carta con fuerza hasta que se deshizo, mis lágrimas borrando la tinta. El dolor me atravesó como la noche en que murió mi madre, agudo, implacable, vacío. Solo entonces comprendí lo profundamente que había llegado a amarlo. En esos 2 años, me enseñó a vivir de nuevo. A expresarme con la mirada, a contar, a bromear, a exigir lo que me correspondía en el mundo. Había sido mi compañero en las tareas del hogar, mi escudo, mi refugio. Habíamos sobrevivido a batallas juntos, llorado abrazados cuando se reabrió el antiguo caso, e incluso, tras la ascensión del nuevo emperador, compartimos días tranquilos y tiernos como un matrimonio cualquiera.
Aquel hombre ya formaba parte de mí, parte de mi alma. Una vida de paz y libertad no significaba nada sin Wences. Sin él preferiría no vivir. Una vez no pude salvar a mi madre. Esta vez juré que lo salvaría a él. Me dirigí directamente al yamen de la prefectura de Yuannan, donde Feng Huimin se alojaba para supervisar el caso. No se sorprendió al verme. Levantó la vista de su escritorio y esperó en silencio hasta que hice una reverencia. Quiero ver a Wences, firmé. Antes de venir aquí agoté todos mis contactos. Nadie se atrevió a ayudarme. Incluso aquellos que desde hacía tiempo debían favores a los Jian o a los Wen se retractaron, reacios a enfadar al enviado designado por el emperador. Feng Huimin era mi último recurso. Bien, dijo con demasiada facilidad. Pero sabía que habría un precio. Y efectivamente sus primeras palabras me revolvieron el estómago, suplícame. Sé mi concubina. Una vez me humillé ante ti, te supliqué, te lo expliqué todo, y me rechazaste solo para aferrarte a ese mocoso de Wen. Ahora te demostraré que ser su esposa no vale ni la mitad que ser mi concubina. Cada palabra me dolía como una bofetada. Pero la humillación ya no significaba nada. Caí de rodillas, suplicando desesperadamente. Si me dejas verlo una sola vez, seré tu sirviente, tu esclavo si así lo deseas, lo que quieras. Por primera vez el rostro de Feng Huimin se ensombreció. ¿Así que llegarías tan lejos por él? Me agarró la barbilla, mirándome fijamente a los ojos. ¿Tanto te importa? Entonces me apartó la cara de un empujón y ladró, vete. Ve a verlo. Veamos si aún lo amas después de lo que queda de él. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me llevaron a una celda subterránea sin luz. El hedor a sangre y putrefacción me quemaba la garganta. A la luz de una vela que sostenía un guardia, lo vi. Wences colgado de las muñecas con el cuerpo desnudo, la carne desgarrada por los latigazos y los golpes. No quedaba ni un trozo de piel intacto. La escena me destrozó. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Antes había sido tan elegante, tan orgulloso, y ahora, dijo el guardia, un viejo conocido de ambas familias, con voz baja y compasiva, lleva aquí 5 días. Lo torturan sin darle de comer. He estado cambiando su agua en secreto por una papilla ligera, añadiéndole un poco de ginseng, lo justo para que sobreviva un poco más. Asentí agradecida, incluso este pequeño favor podría significar salvarle la vida a Wences. ¿Puedo verlo?, pregunté con una seña mientras me arrodillaba ante el carcelero. Por favor, señora, levántese, dijo rápidamente, ayudándome a ponerme de pie. No es que me niegue a ayudar, pero la llave no la tengo conmigo. La llave tenía que estar en manos de Feng Huimin. A través de las estrechas rejas de hierro, miré hacia la figura sombría de Wences, con lágrimas que corrían libremente por mis mejillas. En ese instante se movió. Alzó un poco la cabeza. Abrió los ojos. Wences. Wences. Golpeé la puerta de hierro con ambas manos, con los labios temblando mientras pronunciaba su nombre. Volvió la cabeza hacia mí, pero su mirada estaba vacía, desenfocada. Ni una sola vez reaccionó. El carcelero a mi lado dejó escapar un leve suspiro. En los últimos días lo han mantenido en la oscuridad, dijo en voz baja. Es un castigo. Ahora que de repente está expuesto a la luz, ya no puede ver. ¿Ya no ves? Me giré bruscamente agarrando con pánico la manga del hombre intentando preguntar cómo, por qué, pero se me hizo un nudo en la garganta. No me salía la voz. La desesperación me invadió como una inundación. Sordo de nacimiento, ahora también ciego, y ni siquiera podía alcanzarlo. Una sola puerta de hierro, unos barrotes fríos, se habían convertido en un abismo entre nosotros. Entonces. Sin. El susurro vino del interior de la celda. Me giré de golpe, pegué la cara a los barrotes y empecé a suplicar frenéticamente, moviendo los labios para decir cada palabra. Estoy aquí. Wences, estoy aquí. Puedes verme, ¿verdad? Pero su mirada perdida se perdió más allá de mí. Sin, murmuró débilmente, estoy soñando contigo otra vez, qué maravilla. En mis sueños, el dolor no duele tanto. Solo entonces comprendí que en verdad, no podía verme.
La angustia me inundó el pecho, tan intensa que rompió años de silencio aprisionados en mi garganta. Un torrente de sangre caliente subió y la tosí, manchando el frío suelo de piedra. De repente mi voz, sepultada durante 10 años, se liberó. Wenze, grité con un sonido crudo y quebrado. No es un sueño, estoy aquí. Estoy justo aquí, frente a ti. Han pasado 10 años desde la muerte de mi madre, desde que aquel veneno me arrebató la voz. Durante una década, no pude pronunciar palabra. Ahora, por fin, puedo hablar. Pero el hombre a quien más anhelaba escuchar, no podía. Wenze, sollocé, me prometiste que si alguna vez te llamaba, responderías. Te llamo ahora, ¿por qué no respondes? Mírame. Puedo hablar de nuevo. Por más que lloré, grité y supliqué, el hombre tras las rejas permaneció inmóvil. Por fin, susurré con voz ronca a Wenze, te salvaré. Cueste lo que cueste. Espérame. Al salir de la prisión, Fang Weimin me esperaba. Tenía una expresión de suficiencia triunfante. Así que ya lo has visto en qué se ha convertido. Y no te asustaste. Lo ignoré y seguí caminando. Me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. Dijiste que si te dejaba verlo una sola vez, me servirías con gusto. Ahora que lo has visto, ¿piensas faltar a tu palabra? Lo miré a los ojos, los míos brillando con desprecio, y suspiré con brusquedad. ¿Y qué si lo hago? Su rostro se ensombreció. Jian Xinxin, pagarás por jugar conmigo. Pero contra un hombre tan mezquino como Fang Weimin, sería una tonta si lo enfrentara sin estar preparada. Saqué de mi manga una carta oficial con el sello del prefecto Ji. Era una invitación para construir un barco de las 10.000 bendiciones, una magnífica embarcación tributaria de la prefectura de Ji, que se ofrecería al emperador para el próximo Festival de la Longevidad. Desde el momento en que vi la carta de divorcio de Wen Ji, fui directamente a la oficina de la prefectura. Sabía que el prefecto estaba desesperado, tanto la familia Jian como la Wen habían caído en desgracia durante la investigación de aquel antiguo caso de malversación, dejando a todos sus comerciantes sin capacidad para producir tributo. Durante meses se publicó un anuncio buscando artesanos cualificados para la tarea, pero nadie se atrevió a aceptarlo. Arranqué el anuncio yo mismo y acepté en nombre de la familia Jian. Porque sabía que solo el emperador podía salvar a Wen Ji ahora. Desde sus años como príncipe Yang, Wen Ji le había servido lealmente encargándose de sus asuntos más oscuros y sangrientos en Yuanan y la prefectura de Ji. Durante la batalla por la sucesión, fue Wen Ji quien interceptó la flota del príncipe heredero, cambiando el curso de la guerra. En realidad, Wen Ji había ayudado a forjar la misma dinastía que ahora buscaba destruirlo. Si alguna súplica pudiera conmover el corazón del emperador, sería esa. Y este barco tributo, la ofrenda para el gran festival de la longevidad de su majestad, era mi única oportunidad de verlo cara a cara. Mi nombre y la lista de tributos ya han sido enviados a la capital, firmé con frialdad. Si me detienen ahora, pregúntenle al prefecto si está de acuerdo. Afuera un pelotón de guardias esperaba, eran los hombres del prefecto. Fang Weimin los miró con furia, apretando la mandíbula. Tras una larga pausa, me liberó. El actual prefecto de la prefectura de Ji había sido nombrado personalmente por el emperador tras la reapertura del antiguo caso. Fang Weimin no se atrevió a ofenderlo. Solté un bufido frío y burlón y me alejé. Tras unos pasos me detuve, giré levemente la cabeza y con voz ronca pero clara, dije, Fang Weimin, aunque Wenze haya cometido un delito, lo tratarás conforme a la ley. Si muere injustamente en esa celda, iré a buscarte personalmente. En su día, ayudé a criar al hombre que ahora ocupa el trono. Si es necesario, veré si el mérito de haber fundado un imperio puede comprar tu vida para que acompañe a la suya. Lo dejé allí parado, pálido y sin habla, y me apresuré a regresar a la finca Jian. Faltaban menos de 3 meses para el Festival de la Longevidad del Emperador. Construir un barco de 10.000 bendiciones, una nave grandiosa, intrincada y digna de tributo imperial, en tan poco tiempo sería prácticamente imposible. Pero el problema mayor era este, aunque ahora poseía los sellos maestros de las familias Jian y Wen, no podía dar órdenes a quienes llevaban esos nombres. Con ambos patriarcas encarcelados, muchos habían empezado a conspirar para apoderarse de sus propiedades o huir.
Ordené que los carpinteros de Rivera y los capitanes de escolta restantes, más de 100 hombres de las dos casas que aún no habían sido arrestados, fueran reunidos y confinados en el astillero Jian. Cuando regresé el astillero era un tumulto, lleno de maldiciones y miedo. Subí a la plataforma más alta, alcé los sellos maestros gemelos y hablé con una voz ronca y cortante que se impuso al clamor, mitad amenaza, mitad súplica. Me presento ante ustedes en nombre de las familias Jian y Wen. Su Majestad nos ha ordenado construir el barco de las 10.000 bendiciones como tributo para el Festival de la Longevidad. En 3 meses, la embarcación deberá ser presentada en la capital. Si fracasamos, ambas familias serán culpables de defraudar al trono y ejecutadas con la pena capital. Los hombres estallaron en murmullos de ansiedad. Alcé la voz, aún más severa. Todos conocen la situación en la que nos encontramos. El antiguo príncipe heredero ha caído, y con él nuestras dos casas. Hoy solo los patriarcas han sido capturados, pero quién sabe a quién le tocará después. Si construimos bien este barco será nuestra redención, mérito para compensar el pecado. Cuando entremos en la capital, imploraré al emperador clemencia, una vía de escape para todos nosotros. Mis palabras unieron a las dos familias condenadas como langostas en un mismo tallo, incapaces de huir, obligadas a luchar. Lentamente el miedo se transformó en una férrea determinación. Mientras observaba a los capitanes de escolta y a los carpinteros de Rivera concentrarse en su trabajo, con el eco de la sierra y el martillo resonando en el astillero, apreté los puños. Ya no era la Jian Xinchen que una vez dependió de los hombres para respirar. Wenzhe me había enseñado demasiado, a calcular, a maquinar, a apostarlo todo. Esta vez, usaría todo lo que me había dado para salvarlo. 3 meses después, llegué a la capital a bordo del barco 10.000 bendiciones. El emperador quedó encantado con la belleza y la maestría de la nave. La elogió profusamente y declaró de inmediato que yo sería recompensado. Me arrodillé e hice una profunda reverencia. La gracia de su majestad es infinita, dije en voz baja, pero esta humilde mujer ruega que se le permita cambiar la recompensa por un solo acto de misericordia. El prefecto de la prefectura de Ji, que me acompañaba, palideció y se arrodilló de inmediato para implorar mi perdón. Pero el emperador lo desestimó con un gesto. Está bien, dijo con suavidad, despidiendo a los asistentes y dejándome solo a mí en el salón. ¿Así que eres la chica muda de la familia Jian, con la que se casó Wenzhe? Preguntó con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo es que ahora puedes hablar? Hice una reverencia. Esta humilde mujer quedó muda por una enfermedad incurable. Pero aquel día en la cárcel, al ver a mi esposo golpeado hasta desgarrarle la carne, sentí una rabia tan intensa que escupí sangre y recuperé la voz. Me observó durante un largo rato. El joven emperador, antaño príncipe Yong, era conocido por su crueldad, pero ante esto, algo se suavizó en su rostro. Sé por qué has venido, dijo en voz baja. ¿Quieres salvar a Wenzhe? En cuanto pronunció su nombre olvidé toda norma cortesana y me arrastré de rodillas hacia adelante, aferrándome al borde de su túnica. Sí, por favor, majestad, supliqué. Perdónele la vida. El caso de corrupción de hace 18 años no tenía nada que ver con él, era solo un niño. Desde entonces les ha servido fielmente sin aliarse jamás con el antiguo príncipe heredero. La imagen de Wenzhe colgado en aquella oscura celda me vino a la mente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre los dragones bordados a los pies del emperador. Él suspiró, cansado. No es que no desee salvarlo, dijo, sino que no puedo. Wenzhe ha estado a mi servicio desde los 17 años, prosiguió el emperador con voz grave. Me sirvió durante casi una década, mi mano derecha en la prefectura de Ji, guardián de las vías fluviales del imperio. Nunca quise perderlo. Pero... Hizo una pausa y luego me contó lo que había sucedido. Tras apoderarse del trono, había convocado en secreto a Wenzhe al palacio. Habían hablado largo y tendido sobre 2 asuntos, el antiguo caso de corrupción y los restos de la facción del antiguo príncipe heredero. La intención del emperador había sido clara, su gobierno seguía siendo inestable y tenía muchos enemigos. Deseaba dejar el pasado enterrado. Pero Wenzhe insistió, ofreciendo su propia vida a cambio de que se reabriera el caso. Aquel día, en el salón del gobierno, Wenzhe se inclinó profundamente y declaró: reabrir la investigación del antiguo caso tiene 3 propósitos.
Primero, erradicar la influencia del príncipe heredero de la prefectura de Ji y destruir su facción en la corte, fortaleciendo así el poder de su majestad. Segundo, restaurar el honor de mis padres. Tercero, limpiar el nombre de la familia de mi esposa y aliviar su pena filial. Para mí, esta es una flecha que da en 3 blancos. Si el plan fracasa, su majestad puede prescindir de mí para proteger una causa mayor. Concédame solo esta oportunidad, si muero por ella, no me arrepentiré. Había pensado en todos, menos en sí mismo. Y para el emperador recién coronado, recuperar el control total sobre la prefectura de Ji y sus provincias vecinas era una tentación demasiado grande como para rechazarla. Así que, juntos, llegaron a un acuerdo. El caso se reabriría, se seguiría la pista y se eliminaría a los aliados supervivientes del príncipe heredero. Pero habían subestimado el alcance de un hombre que había ostentado el poder durante 40 años. El antiguo príncipe heredero ya se había ganado, en secreto, el favor de la mayoría de los nobles y las grandes familias de la corte. Aunque Wenze había muerto, su hermano menor, Su Wang, hijo de la misma madre, aún estaba en la flor de la vida, apenas superando los 20 años. La familia de su madre aún no había caído en desgracia, y el clan de su esposa pertenecía a una antigua aristocracia con gran poder e influencia. Se alió con los restos de las antiguas facciones nobles, fijando su mirada en el nuevo emperador y presionándolo sin descanso. Feng Huaming, ahora un Jinche recién nombrado, se había aliado con Su Wang, convirtiéndose en la espina clavada deliberadamente en el corazón del emperador. La única forma de apaciguar a Su Wang era reemplazar al comisionado imperial, ejecutar a Wenze, debilitar el poder del emperador y recuperar la prefectura de Ji, el vital nudo fluvial del imperio, para que Su Wang la controlara. Solo entonces Su Wang aceptaría negociar la paz. De lo contrario. Para entonces ya lo había entendido todo. Había sido decisión del propio Wenze. Siempre supo qué destino le aguardaba. Por eso firmó la carta de divorcio de antemano, para alejarme, para protegerme. Las cosas hacía tiempo que habían trascendido los límites de una sola prefectura o provincia. Se había convertido en una cuestión de supervivencia dinástica. Un solo paso en falso podría sumir al reino de nuevo en ríos de sangre. Sabía que no había vuelta atrás, pero aún así lancé mi última súplica desesperada. ¿Tenía que morir Wenze? La respuesta era simple. Tenía que morir. Mi último atisbo de esperanza se desvaneció. Si ni siquiera el emperador pudo salvar a Wenze, entonces nadie en este mundo podrá. Me sequé las últimas lágrimas, alcé la cabeza e hice una última petición. Quiero a Feng Huaming muerto. El emperador frunció el ceño. Feng Huaming era hombre de Su Wang, y matarlo sin más no sería fácil. Pero hablé con mi voz ronca y áspera, como la de un caballo, y logré convencerlo. ¿De verdad Su Majestad pretende entregar la prefectura de Ji a Su Wang tan fácilmente? Primero mate a Feng Huaming, y luego concédale la prefectura de Ji. De ese modo el mundo sabrá que fue por voluntad de Su Majestad, no por temor. Su Wang podrá codiciar la prefectura de Ji, pero no arriesgará su posición por encima de un ser despreciable como Feng Huaming. Aquel día, hablé hasta quedarme sin voz. Finalmente el emperador asintió. 500 días después de mi regreso a Yuanan, llegó la noticia de que Feng Huaming había sido despojado de su título de Jinsue por fraude en los exámenes y encarcelado. Para el emperador, condenar o perdonar a un hombre era tan natural como respirar. Simplemente optó por no gastar demasiado para salvar a Wenze. Que así sea. Habiendo vengado lo que debía, seguiré a Wenze hasta la muerte. Entré en la prisión de la prefectura de Yuanan. No era la mazmorra sellada donde habían mantenido a Wenze, sino la cárcel pública, un lugar vasto y pestilente dividido por barrotes de madera, con 20 prisioneros por celda. De pie en el centro, miré a mi alrededor. Miré donde miré y vi rostros familiares. Padre. Feng Huaming. La primera señora. Los tíos de la familia Wen. Jian Tiantian. En cuanto me vieron, se abalanzaron sobre las rejas, gritando, suplicando, luchando por hacerse oír. ¿Tienes alguna manera de sacarnos de aquí?, clamaban. Sonreí levemente y les dije, en el Festival de la Longevidad, le regalé al emperador un barco de 10.000 bendiciones. Su Majestad quedó muy complacido y me concedió un único favor imperial. Enseguida Feng Huaming dio un paso al frente con voz melosa.
Xian Chen. Sálvame. Sabes que estudié durante años, jamás haría trampa. Debes decírselo a su majestad, suplicarle que me conceda un nuevo juicio. Puedo probar mi inocencia. Mi padre extendió la mano a través de los barrotes y tiró de mi manga. Hija mía, salva a tu padre. Los Jian solo siguieron al antiguo príncipe heredero por necesidad. Pero tú ayudaste al nuevo emperador a ascender al trono. Suplícale que nos perdone, y le juraremos lealtad eterna a su majestad. Los tíos se agolparon a continuación, suplicando uno tras otro. Me recordaron la bondad con la que Wenze me había tratado, rogándome que le tuviera misericordia. Incliné la cabeza y hablé en voz baja, con un tono casi de arrepentimiento. El favor imperial que recibí solo puede usarse una vez. Antes de que pudiera terminar, Feng Guaming se adelantó. Xian Chen. No lo sabes, ya me divorcié de Jian Tiantian. Todo lo que dije antes sobre que te convirtieras en mi concubina fue solo ira. Si me salvas ahora, serás mi única esposa, a quien honraré y amaré por siempre. Antes de que pudiera reaccionar, Jian Tiantian gritó desde la esquina y se abalanzó sobre él, arañándole el pelo. Así que por eso te divorciaste de mí. Solo la querías a ella. Nunca te importó salvar a nuestra familia. Furiosa y humillada, lo golpeó con violencia. Feng Guaming la apartó de una patada y se volvió hacia mí, suplicando aún. La miré con frialdad, luego metí la mano en la manga y saqué un pequeño paquete de polvo, el mismo veneno silencioso que Jian Tiantian me obligó a tragar cuando era niña. Lo tiré al suelo entre ellas. Una vez, dije con voz tranquila, me hizo beber esto. Feng Guaming se quedó paralizado, luego comprendió. Arrebató el paquete y presionó a Jian Tiantian contra el suelo, obligándola a tragarlo. Al verlo mostrar tal servilismo, su padre entró en pánico. Mi mirada se dirigió hacia la primera señora. Ella, desesperada por su hija, forcejeaba con Feng Guaming gritando. Y una sola mirada mía bastó. Mi padre suspiró. Lo sé. La primera señora os perjudicó a ti y a tu madre. Me vengaré por ti. La celda resonó con los gritos de una mujer. Agudos, desesperados, penetrantes. Hasta que llenó toda la prisión. Me acerqué a los dos tíos de la segunda y tercera rama de la familia Wen, mirándolos con frío desdén. ¿Quieren vivir? Dudaron un instante y luego asintieron. Antes, dije lentamente, acusaste a Wenze de robo para expulsarlo del negocio familiar. Lo abofeteaste una y otra vez, lo golpeaste hasta que le sangraron los oídos, hasta que quedó sordo. Ahora bien, si cada uno abofetea a su propio hijo 20 veces, quizá considere perdonarles la vida. Tras una larga pausa, ambos hombres alzaron manos temblorosas. El sonido de la carne contra la carne resonó en la celda. La prisión se sumió en el caos, maridos golpeando a sus esposas, padres agrediendo a sus hijos, todos aferrándose a la ilusión de sobrevivir. Un espectáculo dantesco de bestias devorándose entre sí. Cuando sus frenéticas muestras de lealtad cesaron, me miraron con una esperanza febril. Pasé lentamente junto a cada uno de ellos, uno por uno, pronunciando sus sentencias. Primero, los dos tíos Wen. Todo el mal que le hicieron a la rama principal, Wenze me lo contó todo. Arruinaste a sus padres por poder y lucro. Si te dejo vivir, ¿cómo podrá Wenze descansar en paz? Si de verdad te sientes culpable, baja y ve a verlo a solas, junto con el hermano mayor y la cuñada a quienes destruiste. Y también a mi padre. Padre, dije en voz baja, tú falsificaste los libros de contabilidad que condenaron al abuelo, ¿verdad? Cuando mi madre aún era hija del gobernador, fuiste a proponerle matrimonio. Él se negó porque eras comerciante. Nunca lo perdonaste. Cuando la desgracia azotó su casa, pisoteaste su cadáver para ascender más alto. Y cuando rescataste a mamá del burdel, humillándola día tras día, fue porque querías ver a la dama de antaño arruinada bajo tu bota. Lo sé todo. Puede que seas mi padre, pero por mi madre, por mi abuelo, no te salvaré. Por último, Feng Guimin. En realidad, dije antes de regresar, ya utilicé mi favor imperial contigo. Su rostro se iluminó con una alegría desbordante. Sen Chen. Lo sabía. ¿Aún te preocupas por mí? Lo miré a los ojos y le dije con claridad,
cada palabra como una cuchilla. Lo que pedí fue tu muerte. Se quedó paralizado. El emperador asintió. De otro modo, ¿por qué crees que te arrestaron por algo tan absurdo como copiar en el examen imperial? Su sonrisa se desvaneció en su rostro. Te lo dije en voz baja, si Wenzhe muere, morirás con él. Lo torturaste, no creas que te librarás fácilmente. Antes de morir, me aseguraré de que pruebes cada tormento que le infligiste. Me incliné hacia él susurrándole las últimas palabras al oído, luego me di la vuelta y me alejé. Tras de mí estalló un coro de gritos y maldiciones que resonaban en la piedra. Cuanto más fuerte aullaban, más reía yo, locamente orgullosamente. Darles esperanza para luego destruirla con mis propias manos, ¿acaso no era esa la venganza más dulce de todas? Sin embargo, en cuanto salí de la prisión, las lágrimas comenzaron a brotar. Debería haber sentido triunfo. En cambio, la tristeza me consumió por completo. Si pudiera, cambiaría la vida de todos los que están en esa celda por la de Wenzhe. Pero no pude. No hizo nada para merecer compartir un destino con semejantes bestias. Que se pudran todos juntos en el infierno. Un mes después presencié la ejecución de las familias Jian y Wen hasta la tercera generación por conspirar con el antiguo príncipe heredero y exprimir al pueblo hasta la última gota. Los astilleros Jian y las agencias de escolta Wen fueron confiscados y entregados al Tesoro Imperial. Oficialmente estaban bajo la administración de la prefectura de Ji. En realidad, cayeron en manos de Su Guang. 10 días después, llegó la noticia de que Feng Huimin, incapaz de soportar la tortura, había muerto en su celda. Poco después, Wenzhe fue ejecutado en la plaza del mercado. Lo arrastraron hasta allí, obligándolo a arrodillarse bajo la hoja del verdugo. Su rostro ensangrentado, su cuerpo cubierto de heridas, reducido a poco más que piel y huesos, irreconocible como el hombre que amaba. Cuando la hoja cayó, sentí como si me partiera el corazón en dos. Grité e intenté abalanzarme hacia adelante, pero los guardias me detuvieron. Un carcelero a mi lado murmuró suavemente: «Señora, no se aflija. Me encargaré de recoger sus restos». El ataúd lo había preparado yo mismo. Tras recoger el cuerpo, la procesión fúnebre lo sacó de la ciudad, con el eco de tambores y gongs resonando en el cielo. Lloré durante todo el camino. Los criminales comunes ejecutados para el espectáculo público eran abandonados a su suerte en el desierto, sus cuerpos devorados por los perros. Que a Wenzhe se le concediera un ataúd, un entierro y ritos funerarios ya era la última muestra de misericordia del emperador. Ante las tumbas ancestrales de los Wen, se habían cavado 2 sepulturas. Una para Wenzhe y otra para mí. Cuando bajaron su ataúd a la tierra, le di las gracias al carcelero y le entregué un lingote de plata en la palma de la mano. «Gracias», dije en voz baja. «Este es tu pago por haberme acompañado hasta aquí». Quería hablar con él a solas. «Mañana por la mañana», le dije en voz baja al carcelero, «por favor, vuelva, ayúdeme a recoger su cuerpo». En verdad, hacía tiempo que había dejado de desear vivir. Cuando murió mi madre, cuando Jian Tiantian me obligó a tragar el veneno mudo, ya había deseado arrastrar conmigo a la primera señora y a su hija a la muerte. Fue Feng Huimin quien me detuvo. Deposité en él mi última esperanza, pero me traicionó, exigiendo que me convirtiera en su concubina. Desde ese momento lo único que me mantuvo con vida fue la venganza, por mi madre y por la inocencia de mi abuelo. Ahora, esa venganza se había consumado. Pero todos mis seres queridos habían partido al inframundo. ¿Qué sentido tenía la vida? Si Wenzhe me esperaba allí, iría con él. Ana. Extrañé a mamá. La extrañé muchísimo. Así, el vino envenenado me bajó por la garganta. Lloré mientras acariciaba la tapa del ataúd, recordando cada pequeño fragmento de mi vida con Wenzhe. Los días, las noches, las sonrisas silenciosas, las caricias fugaces. ¿Cuándo me enamoré de él? ¿Cuándo decidí que era el único al que amaría? Todas las palabras que nunca pronuncié se convirtieron en arrepentimientos irreparables. Y Wenzhe jamás los conocería. Copa tras copa, el mundo se tornó borroso. Finalmente me desplomé ante su tumba. Wenzhe, susurré, espérame. Pronto iré a verte. Cuando volví a abrir los ojos, Wenzhe estaba allí.
Yacía con los ojos cerrados, el sol de la mañana dorando su rostro demacrado. Aunque pálido y de mejillas hundidas, sus rasgos aún conservaban esa nobleza apacible que una vez me enamoró. Me quedé mirando aturdida. ¿Era esto el cielo o el infierno? Me temblaban los dedos al rozar su frente, sus pestañas. Cálido. Real. Tan real que al instante se me llenaron los ojos de lágrimas. Lentamente abrió los ojos. Lo primero que vio fui yo con los ojos llenos de lágrimas. Es mi culpa, murmuró con voz ronca, te he hecho sufrir. Y entonces me abrazó. Esa calidez familiar disipó los últimos vestigios de mi incredulidad. Estaba vivo. Wence seguía vivo. Sollocé incapaz de articular palabra. Toda mi ira, todo mi resentimiento, se disolvió en esos sollozos ahogados. Y cuando ya no pude soportarlo más, le golpeé el pecho con el puño. Hizo una mueca de dolor. Su rostro palideció. Sobresaltada, le arranqué la túnica. Solo para ver cicatrices y heridas a medio curar que se entrecruzaban en su piel. No es nada, dijo con una leve sonrisa, abrochándose la ropa. No mires. Es horrible. Luego, con solemnidad, añadió, no quise engañaros. Cuando entré en esa prisión, de verdad pensé que no iba a sobrevivir. Estaba dispuesto a morir. Porque sabía que formaba parte del plan del emperador para aniquilar los últimos reductos de la rebelión. Por eso tenía que morir. El propio emperador se lo había dicho. La ejecución, el cortejo fúnebre, el duelo, todo había sido una farsa. El emperador necesitaba que el mundo lo viera abandonar a un sirviente leal, que lo creyeran cobarde y débil, para que su Wang y las antiguas facciones nobles bajaran la guardia. Necesitaba que llorara ante la multitud, que maldijera su crueldad. Solo así podría tenderme la trampa. Solo engañándote, dijo Zi en voz baja, podríamos engañar al mundo. Solo dejándote morir, continuó, su Wang bajaría la guardia y revelaría sus intenciones. El emperador le había perdonado la vida en agradecimiento por sus años de servicio y por mí. Y cuando Zi sobornó al carcelero de antemano, cambiando el vino envenenado que debía beber. De no ser así, susurró apretándome con más fuerza, la muerte nos separaría definitivamente. Me aferré a él sin palabras, con lágrimas empapando su pecho. Durante un buen rato ni siquiera me di cuenta de que estábamos en un carruaje, meciéndonos suavemente mientras avanzaba por el camino. Cuando por fin levanté la vista, Wenzi esbozó una leve sonrisa. Wenzi y Jianxin han fallecido, dijo. No podemos regresar a la prefectura de Ji. El emperador nos ha dado nuevos nombres y nuevas vidas en la prefectura de Wei. Dudó un instante y luego añadió en voz baja, también he recuperado la tablilla ancestral de tu madre del templo Sanqin. La llevaremos con nosotros. Prefectura de Wei, tierra natal de mi abuelo. Nos llevaba a mi madre y a mí a casa. 6 meses después, se desestimó el caso de corrupción de mi abuelo. Mis tíos y tías, exiliados durante años a la frontera, finalmente pudieron regresar a la prefectura de Wei. En su carta, mi tío escribió que lo que más extrañaba era el sabor de la perca del río Wei. Para darles la bienvenida, Wenzi y yo bajamos al río a pescar. Mientras lanzábamos las redes, apareció una flota río arriba. Mis tíos, tías y primos regresaban por fin. Solté la red y corrí hacia ellos. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras nos abrazábamos, incapaces de hablar. Al rato, una de mis primas pequeñas ladeó la cabeza y preguntó con vacilación, ¿no dijeron que tu voz estaba curada? ¿Por qué no hablas, hermana? Sonreí y negué con la cabeza, haciendo señas con las manos. Ese día, solo por la urgencia de la situación me obligué a hablar. Pero cada palabra me dolía como tragar cuchillos. Tras varios meses de esfuerzo por hablar, mi voz quedó completamente destrozada. Ante esto todos me miraron con lástima, suspirando con pesar. Pero yo no sentí nada. Porque Wenzi había escuchado mi voz una vez. Cuando nos reencontramos, lo llamé por su nombre. Él extendió la mano, rozando mi garganta con los dedos, sintiendo el temblor de cada sonido. Después mi voz se fue roncando, peor que antes, hasta que ya no pude hablar en absoluto. Sin embargo, no sentí dolor. Hacía tiempo que me había acostumbrado al silencio, a comunicarme mediante gestos.
Y tanto si podía hablar como si no, a los ojos de Wency daba igual. Así que no había nada de qué arrepentirse. Nosotros, uno sordo y el otro mudo, seguíamos siendo el uno para el otro. Pensando en eso me giré para mirar a Wency, que estaba de pie en medio del río con las manos en las caderas, frunciendo el ceño porque no había podido pescar nada. Una leve sonrisa curvó mis labios. El río fluía suavemente. Los peces movían sus colas, esparciendo ondas plateadas a través de la luz. Guardé silencio. Pero el amor resonó sin cesar. Fin.